Comenzamos entonces nuestro encuentro vocacional. Ya a un mes de iniciado estos ciclos hemos tenido distintas actividades para los estudiantes. Hoy día tenemos la presencia en nuestros invitados de fonoaudiología. Nos acompaña la directora de carrera, Claudia Bascuñán, fonoaudióloga, y Lisette Fuentes, también fonoaudióloga de la carrera de fonoaudiología. Yo les voy a dejar a ellas que se presenten y comiencen con su espacio de encuentros vocacionales. Nosotros estamos siempre muy contentos de recibirlos, siempre hacen presentaciones que son muy interesantes, y siempre yo les pido a los estudiantes que en el chat puedan contarnos un poquitito de qué carreras son, porque siempre nos encontramos, ¿cierto?, que no solamente vienen los de fonoaudiología o del área de la salud, sino también de otros intereses vocacionales para que nuestras invitadas los conozcan. Así que sí, los invito a que en el chat puedan escribir su carrera de interés en la que están actualmente en bachiller. Así que bienvenidas, Claudia y Lisette. Les doy el tiempo para que ustedes puedan hacer su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. María Verónica, dame un segundo que estoy activando aquí el video y ya comienzo. Sí, ningún problema. ¿Se escucha bien? Si los estudiantes nos pueden comentar si se ve bien, se escucha bien. Mira, ya de antropología. Ah, perfecto. De fonoaudiología, la Francisca. De veterinaria también. Isabel, qué bueno que vengas a conocer otras áreas también. Tecnología médica. Mira qué bien. De derecho, mira, interesante que se haya abierto a la posibilidad de conocer otra área también. Fonoaudiología, tecnología médica. Muy bien, y qué bueno ir viendo también nombres que se van repitiendo en estos encuentros. Hay estudiantes que los vemos semanalmente asistiendo también a estas actividades, que es súper positivo para su proceso. Súper. Ya, Claudia, bueno. bienvenida. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder tener este espacio, de poder contarles sobre nuestra carrera, un poco sobre las áreas, cuáles son las principales áreas de desempeño, y también contarles cuáles son los avances que hemos tenido en nuestra disciplina y cuáles son también los desafíos. Ya todas las carreras, todas las disciplinas tienen desafíos, están en expansión. Ya fonoaudiología no es la excepción. Ya es una carrera que, si bien tiene 50 años aproximadamente desde que se creó por primera vez, es una carrera relativamente nueva. Ya, por tanto, poco a poco hemos ido descubriendo en el ámbito de la fonoaudiología cómo estos espacios se han ido abriendo, ya a propósito incluso de lo que hoy día estamos viviendo, que inició, ¿cierto?, el año 2020, la pandemia, y cómo con la misma pandemia se han ido relevando algunos roles que ha ido cumpliendo el fonoaudiólogo dentro en este contexto, ¿ya? Así es que principalmente es contarles eso, contarles y aclarar todas las dudas, ¿ya? Vamos a hacer una parte introductoria que les voy a compartir sobre los lineamientos como generales de nuestra carrera, ya de nuestra disciplina, y luego lo vamos a ver ya desde lo disciplinar en los ámbitos específicos. Voy a compartir a continuación entonces la presentación. Todas las dudas que vayan surgiendo, no duden, ¿sí?, en ir haciéndolas ya, si quieren, al final de la presentación o durante esta, y en la medida que vamos avanzando, ¿cierto?, podemos ir aclarando las dudas que vayan surgiendo. Voy entonces con la presentación. Acá. Y ustedes me tienen que contar si es que se ve.
¿Ya? ¿Se ve? Sí, se ve, Clau. Gracias, muchas gracias. Nos acompaña, bueno, mi nombre es Claudia Bascuñán Valdés, jefa de carrera de fonoaudiología, ya, y académica adscrita al Departamento de Procesos Terapéuticos, y actualmente participo en el área infanto-juvenil, ya. El equipo de académicos, bueno, hoy día también me acompaña, ¿cierto? Ahí la profesora Lisette Fuentes, quien también pertenece al área infanto-juvenil, ya, pero obviamente dentro del equipo de académicos hay colegas que se dedican a las distintas áreas, ya, y se han ido especializando también en las distintas áreas de la fonoaudiología, que como vamos a poder ver acá, es una disciplina que cuenta con muchas áreas de desarrollo, ya, o sea, no solamente, ¿cierto?, estamos en educación como se pensaba antes, o no solamente estamos en el ámbito salud, sino que es para aquellas personas que les gusta a veces esta mixtura, ¿cierto?, y las posibilidades que existen dentro de nuestra disciplina, ¿ya? Bueno, de base contarles que aquí hay un gran resumen en fotografías, ¿ya?, de qué es lo que hace el fonoaudiólogo, ¿ya? Partirles contando que el fonoaudiólogo, fonoaudióloga, ¿cierto?, trabaja con personas, ¿ya? Con personas y con comunidades, ¿ya? Cuando hablamos de personas, ¿cierto?, hablamos con el individuo, con la persona, ahí el usuario que nosotros denominamos de manera personal, ¿cierto?, uno a uno, ¿cierto?, él o la fonoaudióloga, y también trabaja con comunidades, con grupos de personas, ya sea niños, adolescentes, adultos, bebés. Ya, eso es otro de los elementos como principales en realidad de la carrera que trabajamos a lo largo de todo el ciclo vital. Ya, o sea, tienen la posibilidad aquí de trabajar desde neonatos, ya, de niños recién nacidos, incluso prematuros en el área de neonatología, en los hospitales, en las UCI pediátricas, ya después hacer el acompañamiento mientras este niño va creciendo, ¿cierto? Niño o niña va creciendo, en la etapa escolar, ya, luego en la adolescencia, ya la adultez en todas sus etapas, adultez emergente, ¿cierto? Y finalmente con las personas mayores, ¿ya? Por tanto, tenemos este espectro que es como bien amplio, la posibilidad de trabajar con las personas, digamos, no es que a lo mejor un fonoaudiólogo trabaje con todo el ciclo vital, pero sí ahí uno se va especializando en las áreas, ¿cierto?, que son más afines, las áreas donde uno le gustan más, ¿cierto?, y ha tenido también la posibilidad de desarrollarse. ¿Ya? Entonces, esta fotografía un poco les queríamos compartir acá, que pueden ver cuál es el rol que cumple un poco el fonoaudiólogo en las distintas áreas a lo largo del ciclo vital. Por ahí tenemos algunos puntos de encuentro incluso, por ejemplo, con disciplinas como tecnología médica, en donde trabajamos muy de la mano, ya en toda la parte de audición, ya audición y equilibrio, en la toma de exámenes, ¿cierto? En los procedimientos de evaluación tenemos bastantes puntos de encuentro y ahí se trabaja en equipo, ¿cierto? Muchas veces incluso para postular, por ejemplo, los trabajos, se postulan ahí de manera, digamos, invitan a participar de los concursos o a un tecnólogo médico, tecnóloga médico, ¿cierto?, o a un fonoaudiólogo, porque en esta área en particular tienen algunos puntos ahí de encuentro. Pues bien, el fonoaudiólogo, ya en la UC Temuco, ya es un profesional que nosotros lo definimos como un profesional de la salud, ya el profesional desde sus orígenes, ¿cierto?, se generó la profesión en el área de salud, ¿ya? No obstante, ¿cierto?, a lo largo del tiempo el fonoaudiólogo fue migrando y se fue viendo también la necesidad de este profesional en el ámbito educativo,
¿ya? Y hoy día, de hecho, por norma, por ley, ¿cierto? Todos aquellos establecimientos de educación que tienen programas de integración ya cuentan con profesionales fonoaudiólogos, quienes asumen distintos roles, distintas tareas, ya sea a nivel de gestión, nivel, ahí la profesora Lizeth les va a contar con mayor detalle, ya. Y también en el ámbito de salud tiene una participación principal. Por eso lo definimos en realidad en relación a esos dos ámbitos. Ya no obstante, es una disciplina que nace desde el ámbito de salud, ya, y que presta servicio en otros ámbitos, ya. En el caso de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que egresan de nuestra institución, ¿cierto? Nosotros le damos bastante énfasis, como sabemos, al sello formativo que tenemos en nuestra casa de estudio, que tiene que ver con los principios éticos y la responsabilidad social. La preocupación, ¿cierto?, por las personas y por resolver las problemáticas que existen en materia de salud de las personas y las comunidades, ¿ya? Toda la Facultad de Ciencias de la Salud tiene un sello formativo que se denomina el sello de salud familiar, comunitaria e intercultural. ¿De qué se trata este sello? Este sello es como un valor agregado que tenemos los profesionales que estudiamos o los profesionales que estudiaron, ¿cierto?, que estudian en nuestra casa de estudio, porque los hace analizar en el fondo el contexto y analizar otras variables más allá de lo que está sucediendo puntualmente o el proceso o la dificultad específica o la enfermedad o la patología, como le quieran llamar, o el problema que está teniendo la persona, sino que se analiza y se ve más allá, se ve a la persona como una persona integral, ¿cierto? Una persona que tiene elementos ciertos psicológicos, biológicos y sociales que van a influir en su condición de salud, ¿ya? Por lo tanto, eso ha sido un plus, que ha sido algo que ha sido muy destacado y reconocido también a nivel de nuestra comunidad, lo vemos con nuestros egresados, ¿cierto?, que destacan este rol como de ver a la persona en su integralidad, ¿ya?, con una determinada cultura, con una determinada costumbre, en un contexto familiar, ya más allá en el fondo de ver el proceso patológico o la dificultad específica que está presentando, ¿ya? Tal como les comentaba anteriormente, el fonoaudiólogo o fonoaudióloga trabaja con personas de manera individual y también con comunidades, ¿ya? Por tanto, tiene este enfoque comunitario súper marcado, que también le permite entregar herramientas, ¿cierto?, o apoyar para que las personas puedan ir resolviendo sus problemáticas de salud en la medida que van, ¿cierto?, conociendo y se van educando también, ¿ya? Tiene un énfasis fuerte en lo que tiene que ver con la prevención y promoción de las enfermedades, ¿ya? Hoy día estamos hablando fuertemente, cuando hablamos de salud, ¿cierto?, hablamos fuertemente de cómo prevenir, cómo cuidar, ¿cierto? Y evitar que la persona llegue a enfermarse, ¿ya? Y sabemos que hay un montón de determinantes, de condiciones que están en el estilo de vida de la persona, ¿cierto? En lo que sucede en el entorno, que a veces condicionan finalmente la situación de salud de esa persona, ¿ya? Por tanto, este fuerte conocimiento que nosotros formamos a lo largo del desarrollo hace, ¿cierto?, que, insisto, el profesional tenga una valoración especial. Bueno, ¿cuáles son las principales competencias que tenemos y que desarrollamos, ¿cierto?, los fonoaudiólogos? Nosotros trabajamos principalmente en desarrollar competencias para la evaluación, el diagnóstico y la intervención en las distintas áreas de desempeño. ¿Cuáles son las áreas de desempeño donde se maneja este profesional? Tenemos el área de la voz, que está por acá, ¿sí?, representada. Ya trabaja con, por ejemplo, profesionales de la voz, músicos, cantantes, profesores, ya todas las personas que utilizan la voz como una herramienta de trabajo, y también personas que puedan tener dificultades de la voz asociadas a otros factores, ¿ya? Y también el cuidado de la voz y la prevención. Ya ahí conversábamos, ¿cierto? Por ejemplo, como hoy día con
en la situación de pandemia, hoy día todos estamos usando mascarillas, ¿cierto? Y las mascarillas, ¿cierto?, generan una resistencia, una barrera para que nos podamos, por ejemplo, proyectar nuestra voz de buena manera, ¿ya? Todo eso hoy día se está investigando también como una oportunidad, un poco ver cuál es el impacto en la voz, ¿ya?, de nuestras dificultades, o sea, del uso, por ejemplo, de la mascarilla, ¿ya? O cómo nosotros, por ejemplo, manejamos nuestra voz también en entornos virtuales cuando estamos comunicándonos hoy día, ¿cierto? Poco a poco hemos ido retomando nuestras actividades, ¿cierto? Presenciales, pero el grueso todavía sigue siendo a través de un computador. Entonces, ¿cómo quienes nos estamos comunicando manejamos nuestra voz? ¿Ya? También trabajamos en el área de la deglución, ¿ya? Y la motricidad oral, ¿ya? Que tiene que ver, ¿qué es lo que es la deglución? El acto de tragar. Está súper vinculado a la alimentación, en cómo, por ejemplo, las personas, el proceso que tiene que ver con desde que el alimento llega, ¿cierto? Nosotros nos ingerimos un alimento, lo llevamos a nuestra boca, lo masticamos, ¿cierto? Lo tragamos y este pasa hacia el estómago, ¿ya? Eso se da de acuerdo a distintos niveles de desarrollo, se tiene que dar, ¿cierto? Desde que somos pequeños o si tenemos algún accidente, por ejemplo, cerebrovascular, ¿cierto? Podemos quedar con algunas secuelas que nos impidan desarrollar este proceso de buena manera. Un proceso que tiene un componente social y cultural súper potente también. Entonces, lo vemos desde esas dos miradas, ¿ya? Por otra parte, tenemos el área, aquí también está plasmada, de la audición y el equilibrio, ya que tiene que ver finalmente con cómo nosotros percibimos a través del sentido de la audición, ¿cierto?, los sonidos, cómo estos son representados, cómo viajan en el fondo desde el exterior hacia el cerebro y cómo estos son decodificados y que a veces esos procesos se ven interrumpidos por distintos factores, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, el uso de, pensando ya en un tema como bien contextual también, el uso de los audífonos, cómo impactan en el nivel de audición, cómo se proyecta esto a futuro, ¿cierto? Lo tenemos tan incorporado hoy día en nuestras prácticas diarias, ¿cierto? Que eso tiene un impacto en la salud auditiva, ¿ya? Y eso también lo estudiamos y también trabajamos con personas que tienen dificultades asociadas a la audición. Y al equilibrio también, síndromes vertiginosos, ¿ya? Que se habla de personas que tienen vértigo, que tienen mareo, investigamos qué es lo que sucede a nivel vestibular, que se denomina, ya que nos permite, uno de los componentes, ¿cierto?, que nos permite estar en una adecuada posición, ¿cierto?, respecto del espacio. Y finalmente, ¿cierto?, trabajamos también en las áreas de comunicación, lenguaje, ya que es todo lo que tiene que ver con el proceso comunicativo. Cómo nosotros, ¿cierto?, nos desarrollamos desde aspectos que tienen que ver con el conversar, el hablar concretamente, hasta incluso los gestos que utilizamos para la comunicación, ¿ya? Así es que el espectro, como ustedes pueden ver ahí, es súper, súper amplio, ¿ya? O sea, no todos, eso sí, a lo largo del tiempo nos dedicamos a todo, ya a veces nos hubiese encantado, ¿cierto?, tener la posibilidad de dedicarnos a todas las áreas, pero ahí se van desarrollando las distintas especialidades conforme a lo que a uno más le va gustando también, dónde va trabajando y cuáles son también las áreas de desarrollo profesional en el fondo que va teniendo, y en función de todas estas áreas, nosotros ¿qué hacemos? Evaluamos, diagnosticamos e intervenimos en estas áreas a lo largo de todo el ciclo vital. Cuando decimos por todo el ciclo vital, yo les decía, hablamos incluso de prematuros que están en incubadoras, ¿cierto? En donde nos preocupamos del proceso sobre todo de alimentación, las etapas iniciales de la comunicación, lactancia materna, ¿cierto? Como una de las áreas, ¿cierto?, importantes de esa etapa principalmente, hasta el envejecimiento, ¿cierto?, el adulto mayor, la persona mayor, ¿cierto?, los procesos comunicativos,
de voz, de deglución, etcétera, de todas las áreas asociadas a el ciclo vital. Bueno, nosotros dentro de la carrera trabajamos con competencias, ¿cierto? Sabemos que tenemos un modelo basado en competencias, en donde buscamos, ¿cierto?, el desarrollo de una actitud proactiva, innovadora, creativa. Ya la idea es que ustedes puedan ir gestionando, puedan ir desarrollando, ¿cierto?, estas habilidades de poder innovar, ya pensando en lo que yo les decía hace un ratito atrás, es una disciplina relativamente nueva y cada día se han ido explorando nuevos ámbitos y campos de desarrollo. Ámbitos entonces, y aquí ya vamos acotando un poquitito hacia lo que son los ámbitos en los cuales principalmente nosotros nos desarrollamos. Estos son dos, ¿ya? Hay más ámbitos de acción, ya no son los únicos dos, pero son los principales, ¿ya? Está el ámbito de salud y está el ámbito de educación, ¿ya? Cuando hablamos de educación, ahí con la profe Lisette van a ver principalmente lo que tiene que ver con la educación inclusiva, hoy en día muy relevante en todos los niveles de educación, hasta incluso educación superior. Y también, bueno, está el ámbito artístico, ya que ahí en realidad se toma desde el área de salud, pero sí también se puede desarrollar todo lo que tiene que ver con las artes y el apoyo que el profesional fonoaudiólogo puede hacer con actores, con cantantes, para quienes, por ejemplo, les gusta la música y esa área de desarrollo. Bueno, aquí vamos a precisar algunos aspectos en relación a lo que tiene que ver con el rol del fonoaudiólogo en salud. Bueno, el rol del fonoaudiólogo en salud, ya les contaba yo, ¿cierto?, que este profesional nace en salud, ¿ya? O sea, fueron los primeros fonoaudiólogos en Chile fueron formados justamente en un hospital, en una universidad, ¿cierto? Y participaban y fueron contratados principalmente para el trabajo inicial, ¿cierto?, en el ámbito de salud, ¿ya? El fonoaudiólogo puede trabajar en los distintos niveles de atención en salud, ¿ya? Por ejemplo, desde hospitales, ¿cierto? Desde hospitales de distinta complejidad, porque hay distintos niveles de complejidad, ¿cierto?, en los hospitales, y hasta los centros de salud familiar, centros de salud comunitarios, ¿ya? Centros de rehabilitación con base en la comunidad, ya los distintos dispositivos que existen en salud, ya el fonoaudiólogo puede participar en ellos, ¿ya? Y hoy, y cuando trabaja, por ejemplo, en hospital, trabaja a nivel, por ejemplo, hospitalario, o sea, estamos hablando de pacientes hospitalizados, trabaja en los distintos, en las UCI, ya sea de niños, adultos, hasta ambulatorio, ¿ya? O sea, personas que van a tratarse determinadas dificultades, ¿cierto? Y que se atienden en el mismo hospital, ¿ya? Y cuando hablamos de centro de salud familiar, ahí el enfoque, ¿cierto?, es atención en la comunidad, inserto en la comunidad y atendiendo las distintas dificultades y también realizando muchas acciones de promoción y de prevención, ¿ya? O sea, de educación en salud, ¿ya? Acerca de, trabaja con las distintas comunidades, generan acciones, ¿cierto?, para poder fomentar la salud. La salud, ¿cierto?, entendida como la mejora en la calidad, no solamente la ausencia de la enfermedad, sino que este enfoque nuevo también que tenemos hoy día y que está definido así, ¿cierto?, como también el bienestar biopsicosocial de esa persona. O sea, no tan solo nos preocupamos de que esa persona no esté enferma, sino que también esté bien, que se sienta bien en el contexto donde ella se desenvuelve, con su familia, en su trabajo, en su escuela, ¿cierto? Si es estudiante, en el jardín, si es un pequeñito, etcétera. O sea, y todo esto relacionado con las distintas áreas que mencionamos hace un ratito atrás. Bueno, a propósito del contexto nacional, ¿cómo ha ido relevándose el rol del fonoaudiólogo y cómo también se ha ido destacando? Ya incluso salieron varias noticias ahí asociadas un poco del rol crucial que ha cumplido el profesional fonoaudiólogo hoy día
en las secuelas que existen, algunas de las secuelas que existen post hospitalización, específicamente intubación, ¿cierto? Por COVID, ¿ya? COVID-19. Acá vemos, ¿cierto?, que hay un porcentaje de la población, ¿cierto? Sobre todo en la época inicial, ¿cierto?, que hablábamos de pacientes, de personas, ¿cierto?, usuarios que no estaban vacunados, ¿cierto?, y que caían, ¿cierto?, hospitalizados y que tenían que, en el fondo, ser intubados. Es un procedimiento bien invasivo, para que pudieran respirar, ¿cierto? Instalar y pudiera apoyarlos en el proceso respiratorio, ¿ya? Cuando ese tubo, ¿cierto?, era sacado, una vez que el paciente ya lograba rehabilitarse, ¿cierto?, quedaban algunas secuelas, porque es un tubo que atraviesa, ¿cierto?, la garganta, atraviesa la laringe y sigue el sistema respiratorio para apoyar el proceso de respiración, y quedaban con secuelas principalmente en la voz, o sea, una de las secuelas descritas en la voz, ya porque se lesiona. Estos son pliegues vocales, son las cuerdas vocales las que nos ayudan, ¿cierto?, a la producción de la voz, y quedaban con lesiones. Y estas lesiones hacían que el funcionamiento de la voz no fuera el óptimo ni fuera el adecuado posterior a este procedimiento, y también con secuelas a nivel del proceso de alimentación, de deglución. Entonces se empezó a ver, ¿cierto?, que era muy necesario que post-COVID, en el fondo, algunos usuarios tuvieran atención fonoaudiológica, tuvieran apoyo para poder rehabilitar estas funciones que se habían perdido y que estaban indemnes, ¿cierto? Estaban bien previo al proceso, a este proceso invasivo, ¿ya? Eso también ha ido generando, y los cambios que hoy día estamos viviendo como país, y que tiene que ver un poco con los desafíos, ya en cómo los profesionales de fonoaudiólogos, ¿cierto?, en conjunto con otras disciplinas, no es la única disciplina que está luchando, ¿cierto?, para poder generar algunas modificaciones en el código sanitario, ¿ya? Y que este profesional sea incorporado y que esté presente en todos los dispositivos de salud. Hoy día se ha ido identificando esta necesidad, ya, fuertemente. O sea, de hecho, hay muchos lugares que hoy día cuentan con fonoaudiólogos, que antes no sucedía. Ya, entonces estamos hablando de una proyección, ya un desafío, pero a la vez también una proyección que tenemos en el ámbito de salud, en donde probablemente de aquí al corto plazo ya se va a ir requiriendo mucho más el apoyo del profesional fonoaudiólogo en todos los dispositivos y en un número también suficiente de profesionales para poder desempeñarse, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿cierto?, el rol del fonoaudiólogo en salud está para trabajar, ¿cierto?, en todos los dispositivos, está disponible el rol que cumple, ¿cierto?, para apoyar las tareas de prevención, promoción, evaluación, diagnóstico e intervención en todas las áreas del quehacer disciplinar, ¿cierto?, en los distintos dispositivos de salud, desde centros comunitarios, ¿cierto?, hasta hospitales de alta complejidad, para quienes les guste, ¿cierto?, el ámbito de salud, y que como el fonoaudiólogo también se ha ido y se va a proyectar también una vez que estemos en este proceso, estamos, ¿cierto?, en medio de esta reforma constitucional, ¿cierto?, esta nueva constitución que se está realizando, y cómo también se hacen modificaciones en el código, lo que permitan el acceso de el ingreso, ¿cierto?, más fuertemente todavía en el ámbito de salud, ¿ya? ¿Hay alguna consulta al respecto en relación al ámbito de salud? Traté de avanzar ahí lo más rápido posible para que, lo más rápido, pero traté de ser lo más clara, ¿cierto?, posible. No sé si hay dudas sobre el rol del fono en salud. ¿Sí? ¿No? Dedito para arriba, dedito para abajo. Todo claro, perfecto. Entonces, ahora, ¿cierto?, vamos a ver. Sí, Connie. Cuénteme, Connie. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. O sea, del Sí. rol de los fonoaudiólogos, es como el rotacismo es como una enfermedad, o sea, como dificultad para pronunciar la R, ¿cierto? ¿En jóvenes Sí, se podrá sí. tratar?
Se puede tratar, Ya, una se persona puede. que tiene ese problema. Entonces, por Ujú. eso, me gustaría saber. Sí, sí. Bueno, la verdad es que la dificultad que tiene para pronunciar la R es una de las áreas donde nosotros intervenimos, que es en el habla específicamente, en la articulación del habla súper puntual, ya, y que claro, eso lo ideal es que sea tratado en etapas tempranas, ¿cierto? Por eso es importante, obviamente, la presencia de un fonoaudiólogo ahí para que vaya monitoreando también el desarrollo comunicativo, lingüístico y de habla, ¿cierto?, de los niños, pero si esto llega a la adolescencia, también puede ser tratado, ¿ya? Quizás obviamente va a suponer un desafío mayor porque va a ser un poco más complejo pensando que hay patrones que están súper instalados y arraigados. O sea, piense que esa persona si tiene, ¿qué edad tiene? Tiene 20. Tiene 20. Son 20 años o ya, pongámosle que la R empezó a salir ya a los 5, son 15 años de su vida hablando de una forma. Entonces, eso implica un proceso de rehabilitación y un proceso de entrenamiento súper continuo, súper potente. Así que va a depender, obviamente, de cómo se vaya dando para poder modificar. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer y claro que es posible que lo pueda intervenir siempre y cuando la persona quiera, por supuesto, y siempre y cuando se sienta, siempre y cuando, ¿cómo se llama?, tenga las ganas y que este proceso se vaya dando de buena manera. Así es que sí, eventualmente se podría trabajar. O sea, en eso trabaja también el fonoaudiólogo, otra de las áreas donde trabaja. ¿Sí? Vamos entonces a ver la otra mitad que tiene que ver con el ámbito de educación ahí, que la profesora Lisette sí les va Sí. a contar. Bueno, ahí hay una fotito un poco de lo que hemos hecho con nuestros estudiantes. Ellos son egresados, ahora colegas de la carrera, en donde están realizando distintos procedimientos, ya sea de simulación y también de trabajo con usuarios de manera directa. Rol del fonoaudiólogo en educación, entonces. Yeah. Hola, muy buenas tardes. Voy a proyectar el PPT de ahora que vamos a utilizar y espero que se cargue y lo veamos. Claudia, me avisa por favor si mi internet empieza a fallar porque de repente Sí, te me aviso. juega una mala pasada, por favor. No hay problema. Ah, Adelante, adelante. ya, ahí sí, creo que debería. Ahí. Sí, se ve súper Ahora bien. sí. Ya, Perfecto. gracias. Ahora sí, buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Tal como, ¿no es cierto?, se nos presentó, mi nombre es Lisette Fuentes Ugarte, soy fonoaudióloga, ¿no es cierto? Y también, bueno, trabajé alrededor de 12, 13 años en educación. Ya, y entonces la idea es un poco ir contándoles, luego de lo que ya les dijo, les contó, ya les anticipó Claudia, cómo nosotros figuramos o qué hacemos, ¿no es cierto?, en educación, que quizás para algunos es lo más conocido o tienen algunas nociones al respecto. Ya, bueno, ¿cuál es el rol del fonoaudiólogo en educación? Contarles que tal como les anticipó Claudia, nosotros ya venimos desde hace varios años siendo considerados dentro del mundo de la educación como parte de los profesionales que participamos en el trabajo con niños, ¿ya? Partimos ahí con un decreto en el año 1997, en donde se incorporaba el fonoaudiólogo para trabajar con niños con diferentes patologías que afectaban la comunicación, el habla, el desarrollo en general, y luego aparece en el 2003 este otro decreto, que es el decreto 1300, en el cual se señala que es el fonoaudiólogo la persona que debe diagnosticar y que debe tratar una patología que es bien recurrente encontrar en niños, que se llama TEL, o trastorno específico del lenguaje. ¿Ya? Hay otra nomenclatura que apareció ahora que se llama de trastorno de desarrollo del lenguaje, TDL, pero que en el fondo es una patología que es primaria, que solamente afecta al lenguaje. Y este decreto viene a decir eso: el fonoaudiólogo es el encargado de dar el diagnóstico y de hacer tratamiento. ¿Ya?
Y también, bueno, ya después del 2010 aparece el decreto 170. Este decreto habla de las necesidades educativas especiales en los niños. Entonces, de las diferentes patologías con las cuales, ¿no es cierto?, podemos enfrentarnos, ¿cierto?, dentro de un aula, dentro de una sala. Y entonces ahí se señala, se hace una clasificación de las diferentes necesidades educativas, algunas permanentes, ¿no es cierto?, otras transitorias, permanentes todas aquellas, ¿no es cierto?, que independientes, que son personas, las permanentes son aquellos niños o personas que van a necesitar tratamiento toda su vida, ¿ya? Personas con discapacidad intelectual, niños también a lo mejor con un diagnóstico de trastorno espectro autista, versus transitorias que se espera que sean tratamientos que ocurren o se realizan en algún periodo específico del niño o la niña durante su proceso formativo, ¿ya? Y luego ya el 2015 también que se promulga el decreto 83, y este suma también otros elementos, habla de las adecuaciones curriculares, también del diseño universal de aprendizaje, y da cabida no solamente a los niños que vienen con diagnósticos como los que yo les decía, sino que también que en el fondo dentro de una sala de clases se logre dar cobertura a todos los niños y que todos dentro de su diversidad y de lo diferentes que somos todos, ¿ya?, podamos aprender dentro de una sala de clase. Entonces, allí hacia allá se enfoca el DUA o el diseño universal de aprendizaje, y ahí también, bueno, me estoy adelantando un poco con las cosas que les voy a contar, pero se piensa en este trabajo en donde parte de los profesionales que están ahí involucrados es el fonoaudiólogo. Entonces, en educación, el rol del fonoaudiólogo ha ido un poco cambiando, ¿ya? Ha ido tomando ciertos giros, ¿ya? Al principio era muy clínico, el fonoaudiólogo era como este profesional de la salud que estaba instalado en un espacio de educación, ya, y que sacaba al niño y hacía una intervención súper puntual, le enseñaba, ahí como una compañera mencionó, ¿no es cierto?, a decir la R o a tener una mayor cantidad de vocabulario, palabras, a que se le entendiera mejor lo que decía, pero siempre de una visión muy clínica. Entonces, ya desde hace varios años, autores como Holiday decía, es que esto tiene que ir más allá. El fonoaudiólogo tiene que además velar porque debe desarrollar la competencia comunicativa, o sea, donde esté en el lugar o contexto en el que se encuentra, sea capaz de comunicarse y también de, no solamente de trabajar cosas puntuales, sino que de preocuparse, si estamos en el contexto educativo, de que ese sujeto se logre avanzar en su currículum escolar, logre transitar exitosamente ya en su recorrido escolar. Y parte de eso también nosotros podemos aportar a través de la intervención terapéutica. Entonces, dentro del ámbito escolar, el fonoaudiólogo por una parte está encargado de detectar, ¿no es cierto?, alteraciones de la comunicación, del lenguaje o necesidades educativas especiales en aquellos niños que lo manifiestan tanto en el colegio como también en casa. Este es un trabajo que se realiza tanto con la familia como con el establecimiento educacional, los profesionales que allí están. También contar como con los instrumentos de evaluación pertinentes, ya no solamente los que nos corresponde como fonoaudiólogos utilizar y que los decretos que yo les mencioné señalan qué instrumentos de evaluación debemos aplicar, sino que también utilizar otros instrumentos que también nos permitan enriquecer la información que nosotros podemos aportar a nuestro plan de intervención en conjunto con los otros profesionales. También hacer estas asesorías colaborativas, ya con el profesorado y poder, porque el fonoaudiólogo, como yo les decía, siempre era visto como el profesional de la salud que entraba, saca al niño, lo llevaba a una sala, trabajaba con él, lo devolvía a su sala de clases. Ya se lo llevaba al aula de recursos. Pero ahora también se ve el trabajo del fonoaudiólogo como un profesional que
ingresa y que es parte del aula común, ¿ya? Y que su intervención, su trabajo también lo hace ahí, es parte de esto, ¿ya? Y también la idea es que el profesional, el fonoaudiólogo, pueda también formar y entregarle las herramientas también necesarias a los profesionales con los cuales trabaja. Y algo súper importante es también el trabajo que se realiza con la familia de los niños. Entonces, en ese sentido, tenemos que mantener una comunicación constante con ellos, tratar de reunirnos con ellos, realizar talleres de todo tipo con respecto a estrategias de trabajo en casa, cómo apoyar el proceso educativo de sus hijos, cómo comunicarse de manera efectiva también con ellos. Bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, del rol del fonoaudiólogo en educación regular e inclusiva, tenemos que pensar que, bueno, ahí la profesora Claudia les anticipó un par de cosas que hacemos nosotros, pero nosotros claramente, ¿no es cierto?, dentro del contexto educativo vamos a evaluar a diferentes niños, ¿ya? Como les digo, acá, como ya hay poco a poco más conocimiento con respecto a lo que es el fonoaudiólogo y más la formación que uno le debe ir entregando al resto de los profesionales que conforman el equipo, se hace más sensible, se hace más fácil la detección de niños. Entonces, comienzan a derivar niños, ¿no es cierto? Nosotros evaluamos, entregamos diagnósticos, luego tenemos que diseñar y aplicar un plan de intervención, ¿ya? También tenemos que ir asesorando, colaborando con las diferentes personas, las instituciones. También hay otros elementos que se han ido sumando a lo que nosotros como fonoaudiólogos hacemos o hacíamos usualmente, que tiene relación con tareas de gestión, de cómo nosotros, por ejemplo, los establecimientos de educación, no solamente no trabajan aisladamente, ya también se vinculan con los centros de salud, se hacen seguimientos, por ejemplo, se hacen reuniones con los equipos de salud, por ejemplo, uno participa de reuniones con los centros, con el CESFAM que está cerca en el sector, se ven los casos puntuales que uno tiene, se hacen análisis con respecto a cómo está esa familia, ese niño, se hace seguimiento al respecto y también otro rol que el fonoaudiólogo ha ido asumiendo dentro de los establecimientos educacionales. No sé si han escuchado los proyectos, los programas de integración escolar o proyectos de integración escolar que tienen relación justamente a los que dan cabida o realizan intervención en los niños que presentan alguna patología. Entonces, estos proyectos, estos PIE que se les conoce, usualmente, bueno, siempre dentro de las comunas hay los coordinadores de los PIE, ¿ya? De los programas de integración escolar. Y en los últimos años, yo diría últimos 5 años, dentro de los roles que también hemos asumido está ese, de coordinador de estos programas, cosa que antes usualmente no se nos consideraba. Ya se coordina el trabajo con el resto de los fonoaudiólogos que conforman el equipo de las diferentes escuelas, ¿no es cierto? Se coordina el trabajo de las diferentes escuelas de la comuna y también el fonoaudiólogo dentro de un establecimiento, por ejemplo, puede realizar el diseño y ejecución de proyectos de intervención aplicados a la fonoaudiología. Por ejemplo, uno de los que recuerdo que se aplicaba era uno que estaba enfocado en realizar, era un proyecto en discurso narrativo, por ejemplo, en la capacidad de narrar historias, de comprender historias, y que es súper potente en el desarrollo de un niño académicamente hablando. Entonces, por ejemplo, se generaba un proyecto al respecto, se conformaba en distintas etapas de complejidad dentro de un establecimiento educacional, entonces se instalaba este programa desde etapa preescolar en niños de prekinder, kinder, hasta cursos, no sé, cuarto básico, por ejemplo, ¿ya? Esas son algunas de las tareas que podemos realizar más allá de solamente a lo mejor la visión que podamos tener o que puedan tener de que el fonoaudiólogo va a tratar cosas puntuales. No, esto se ha ido ampliando poco a poco y
Importante también es conocer, que en ese sentido también se ha ido ampliando, dónde trabajamos nosotros en educación. Y allí, bueno, lo primero que aquí aparece que es donde la gente, la mayoría nos asociaba mucho, que son las escuelas especiales de lenguaje, ¿ya? Que son las escuelas donde se trata justamente a los niños que tienen entre 3 años y 5 años, 11 meses, que presentan este diagnóstico de trastorno específico del lenguaje que yo les comentaba y que es muy común ya en niños, pero solamente se trata de ese diagnóstico, ¿ya? Ingresan a este tipo de establecimientos que es la Escuela Especial de Lenguaje. Otro tipo de establecimientos también, bueno, acá abajo también en escuelas especiales, ya donde se tratan, por ejemplo, niños con discapacidad intelectual. Dentro de ese grupo pueden ser niños que presentan también parálisis cerebral, trastorno espectro autista, otros síndromes, ¿no es cierto?, síndrome de Down, también lo que se llaman retos múltiples, niños que presentan más de una discapacidad, ¿ya? También se está viendo cómo el fonoaudiólogo se inserta a trabajar dentro de espacios como los liceos, cosas que antes tampoco se veía, ya cómo trabaja apoyando ciertos procesos educativos de los chicos. También en escuelas rurales, ya en varias escuelas rurales también se ha ido abriendo espacio a los fonoaudiólogos. También, bueno, yo les anticipé un poquito antes los programas de integración escolar, los PIE, ya, también los fonoaudiólogos trabajamos ahí, que esos son en el fondo escuelas regulares, ¿no es cierto?, que abren espacios justamente para dar cobertura y atención a los niños que presentan diferentes diagnósticos o puedan presentar alguna patología. Y también en las universidades, de hecho también existe una red universitaria inclusiva en donde se ha ido dando, bueno, en la universidad nosotros también, ahí lo podemos ver a través del CELETI, se da cobertura, ¿no es cierto?, a los jóvenes que ingresan con alguna discapacidad, ¿no es cierto?, y que requieren apoyo de rehabilitación del fonoaudiólogo, también se brinda ese servicio o ese tipo de atención dentro de la universidad. De hecho, nosotros tenemos una fonoaudióloga, una colega instalada dentro del CELETI en donde trabaja con muchos estudiantes de diferentes carreras. Y aquí, bueno, como desafío, nosotros siempre hemos creído, bueno, Claudia ahí también les contó que nosotros trabajamos a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, la idea y lo que nosotros visualizamos pensando en que podemos trabajar desde la estimulación, trabajo con niños pequeños, ¿no es cierto? Lo ideal es, nosotros soñamos con ver fonoaudiólogos desde las salas de estimulación y transitar, ¿no es cierto?, ocupar todo lo que dentro de todo el sistema educativo, ¿ya? Porque en el fondo no solamente podemos trabajar con niños con alguna patología de base, también podemos trabajar con niños con desarrollo normotípico y potenciar ciertas áreas, ¿ya? Entonces, allí es hacia donde todos soñamos poder llegar. Y dentro de lo que también es importante conocer con quienes nosotros podemos trabajar, y eso va a ser muy diverso, pero en general dentro del sistema educativo nos va a tocar trabajar con psicólogos, con educadoras diferenciales, con educadoras de párvulos, con terapeuta ocupacional, también con profesoras o profesores de educación general básica, con kinesiólogos, ¿ya? Esos son algunos de los profesionales con los cuales en general nos toca estar ocupando espacio y trabajar en forma colaborativa en pro de la rehabilitación e intervención de los niños, ¿ya? Y jóvenes en general, no solamente niños. Ahí, como yo les decía, entonces podemos trabajar en los casos cuando presentan patologías que son transitorias, como también aquellas que son de carácter o que son definidas como necesidades educativas especiales permanentes. ¿Ya? No sé si ahí más o menos queda más o menos claro el rol del fonoaudiólogo. Igual me pueden ir haciendo preguntas, yo no tengo problema y puedo ir resolviendo las dudas que les puedan surgir. Y bueno, yo les decía que cómo se ve el trabajo del fonoaudiólogo actualmente en educación es con una visión de que hacemos un trabajo colaborativo, o sea, todos, ¿no es cierto?, aportamos a esto.
Y la idea acá es trabajar considerando la comunidad educativa completa. Y aquí, cuando hablamos de comunidad educativa, son todos, ¿ya? Son los niños, son los alumnos, ¿no es cierto? Son sus papás o quien figura como apoderados también, los profesionales, los asistentes de la educación, que en general son desde aquellos que realizan servicios auxiliares hasta los profesionales, también con los equipos docentes directivos, también los sostenedores. Ya todos ellos todos conformamos la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, es un trabajo que se realiza en conjunto. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿En algo que no me haya explicado bien? Ahí Verónica nos dice que registran asistencia ahí en el Google Forms. Ese aviso que está ahí en el chat. ¿Dudas, consultas? Y tenemos también acá, bueno, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, ya, con Fonoaudiología UC Temuco Chile, también en Facebook, ya, Fonoaudiología UC Temuco y también la página web facultadsalud.uct.cl. ¿Dudas, consultas? ¿No? Parece que ninguna. Clau, ¿no se te escucha o estás con Sí, los invitamos a, los invitamos a participar. Sí, voy a sacar acá la presentación para que te puedan ver. Los invito a hacer comentarios, si alguien quiere hacer alguna reflexión o hacer una pregunta. Está abierto este espacio, pueden hacerlo a través del micrófono o del chat también. Aprovechen que están acá nuestras invitadas, sobre todo para los que están interesados en esta carrera o tal vez están en proceso todavía de decisión y quieren hacer alguna pregunta. Gracias, Yanara. La Yanara ahí dice, me gustó la charla. Ese es como un dedito para arriba. Sí, parece que no hay. Parece que no hay mayores consultas. Está muy didáctico, muy claro, y además que nos mostraron estas dos grandes áreas de fonoaudiología que es el trabajo que hacen en salud y en educación, que a mí me parece muy interesante, todas estas posibilidades que tiene esta carrera, como que uno piensa tal vez que es más limitado en algunas áreas, pero tiene un campo laboral súper amplio y se ha ido también abriendo nuevas posibilidades también para la carrera. Pregunta Francisca, ¿dice algún consejo, si Dios quiere, el otro año entro a la carrera de fonoaudiología? Porque con optimismo, Francisca, lo va a lograr. Si sus resultados van bien en bachiller, va a tener su... El único consejo, así como breve, yo creo que es un poco la invitación un poco a conocer todas las áreas, porque de repente entran con una idea, así como yo quiero trabajar en salud o en educación, ¿cierto? Y empiezan a conocer en el camino y se dan cuenta que es, pero un abanico de posibilidades tremendas, ya la profesión ha ido diversificando áreas, muy versátil, se transforma y puede en el fondo ir acompañando distintos procesos. Entonces, quizás como dejarse encantar un poco por todo este periodo. Ya nosotras somos, además de ser académicas de la carrera y fonoaudiólogas, somos amantes de nuestra disciplina. Estamos muy enamoradas de ella y por lo tanto invitarlos nomás a disfrutar este camino que la verdad es que para nosotros ha sido muy bonito. Ha sido una muy linda experiencia desde lo profesional, desde lo personal también. El hecho de vincularse con las personas, de estar en contacto con ellas, de poder relacionarse día a día, ha sido realmente muy gratificante también. Y algo que también a lo mejor no mencionamos, pero que trasciende a ambos ámbitos, es el tema de investigación, ¿ya? Eso también se ha desarrollado harto en ambos ámbitos, se está trabajando mucho en lo que es investigación, publicando al respecto, así que en eso uno lo puede, en realidad es algo que se puede explotar tanto estando en educación como en salud, ya que quizás no lo pusimos allí, no lo resaltamos, pero sí, lo estamos haciendo en estos momentos. ¿No hay más dudas, parece? ¿Habría más dudas? La Catalina dice que también ella espera, si Dios quiere, entrar el próximo año.
Se tienen que tener fe, Catalina y Francisca, esperamos tenerlas en las aulas el próximo año. Exacto, así es. Sí. Súper. Les queda a veces la incertidumbre a los estudiantes hasta el momento que ellos reciben su certificado de aceptación en la carrera, entonces hasta ese momento siempre están como que no se atreven a declarar la seguridad del ingreso, pero lo que hemos visto durante los años de bachiller es que un estudiante que tiene un buen proceso entra a su opción de carrera. Eso es porque los cupos son suficientes para el interés vocacional que existe. Y además, en las carreras de salud, los estudiantes se cambian poco entre una carrera y otra. O sea, cuando ya se definen, ya se mantienen y articulan y les va muy bien después también. Yo les agradezco mucho esta instancia, siempre son muy clarificadoras. Yo siempre digo, cada vez que escucho, digo, hay tantas posibilidades también de uno vincularse con otras profesiones desde el área que uno está. Sí que a mí me parece súper interesante que también de estudiantes de distintas carreras vengan a conocer también otras áreas disciplinares. De estos espacios también surgen a veces nuevos intereses, siempre hay alguien que pregunta un poco más y a veces también hay una carrera que no era conocida y que responde mucho más al perfil o a lo que un estudiante sueña en el futuro como desarrollo profesional. Yo les agradezco como siempre su disposición, la claridad y todo lo que hoy día entregar. Así que muchas gracias. Hasta. De nada, cualquier duda, ya saben, ahí nos pueden consultar, no hay ningún problema, y a través de la profesora Verónica, ¿cierto? Si necesitan el contacto y aclarar dudas, no hay ningún problema poder invitarlas, a lo mejor si quisieran algunas, no sé, de pronto participar a lo mejor en alguna instancia de la carrera, bienvenidas, bienvenidos. Sí, justo. Que estén súper bien. Muchas gracias Muchas gracias. a todos y a todas. Chao. Gracias, Gracias. profesora. Muchas gracias.